Escocia sin límites, capítulo 8. Hola, bienvenidos a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos que estáis interesados en conocer, en venir a Escocia o para los que ya vinisteis y estáis deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es lunes 20 de enero de 2020 y yo soy Andrés Val, guía turístico de Mundo Escocia. Hoy tenemos un capítulo muy interesante porque hoy vamos a hablar de visitar Escocia en grupos reducidos de un máximo de 8 personas. Y es que hoy quiero centrar el capítulo en lo que para mí es una de las mejores formas de visitar Escocia, hacerlo en grupos reducidos. Como os comento en cada intro de cada capítulo, actualmente soy guía turístico en la empresa Mundo Escocia, un tour operador dedicado exclusivamente a enseñaros Escocia en grupos de un máximo de 8 pasajeros. Fijaos si creo en esta forma de viajar, que no solo soy el guía principal de este tour operador, sino que además soy el socio fundador. Y es que después de haber trabajado en muchos de los operadores turísticos de aquí, de Escocia, fundé Mundo Escocia para poner en práctica toda esa experiencia y llevarla a un nivel superior en cuanto a calidad. Vale, puede que esto suene como un anuncio, pero en realidad os estoy diciendo la verdad de por qué fundé Mundo Escocia. Realmente pienso que es la mejor forma de visitar Escocia. De hecho, como ya os comenté en algún capítulo anterior, el guía, mientras os acompaña, no solo realiza las funciones de mostraros Escocia, sino que además es un intermediario entre vosotros y la empresa que realiza el tour o la excursión. Por eso yo no fundé la empresa para dirigirla desde un despacho, sino para seguir disfrutando de esta profesión con la libertad de poder tomar decisiones para realizar los mejores tours de Escocia desde la posición más privilegiada de la empresa, la del guía. Porque, ojo, el guía, debido a su experiencia, es el que mejor conoce los hoteles, los lugares para parar, los lugares para comer, para cenar. El guía es esa persona que está ahí con vosotros durante todo el recorrido. Siendo muy sincero, tengo que deciros que tengo 40 años y nunca antes he emprendido con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Pues porque quizá antes no había encontrado una pasión en la vida como para lanzarme a hacer algo tan importante como tu propia empresa. En este caso lo hice porque, como os digo en la intro, Escocia te atrapa. Es que es cierto, Escocia te atrapa. ¿Estoy diciendo que Mundo Escocia sea la mejor opción para grupos reducidos? Pues para mí lo es, porque todos los días lucho para ser el mejor operador de Escocia, pero también es cierto que hay muchos operadores que hacen esto mismo y además lo hacen muy bien. De hecho, de ellos he aprendido muchísimas cosas que hoy en día estoy llevando a la práctica, siempre intentando coger lo mejor de cada uno. ¿Por qué creo que visitar Escocia en grupos de 8 sea la mejor opción que existe ahora mismo? Pues muy fácil. Primero, porque vais a hacer prácticamente lo mismo que un viaje por vuestra cuenta, pero vais a ir con un guía todo el recorrido. Además, este guía va a conducir también el vehículo, con lo cual os tenéis que despreocupar de alquilar coche, conducir, etc. Luego, este tipo de viajes son muy prácticos porque además podéis elegir vuestros propios alojamientos. Es decir, vosotros pactáis una ruta o os incorporáis a un viaje donde ya hay una ruta preestablecida y podéis elegir vuestros propios alojamientos o bien confiar en la empresa que hace el tour para que los reserve. Por eso, de algún modo, se unen las dos mejores facetas de visitar Escocia con un operador y visitar Escocia por nuestra cuenta. Si estáis interesados en visitar Escocia con este tipo de tour operadores locales, tenéis que saber varios puntos importantes. Este tipo de empresas son receptores en el punto de destino, no son agencias de viajes. Es decir, que por ley podemos ofrecer un paquete vacacional, pero no podemos ofrecer vuelos, ya que no tenemos un código IATA. ¿Qué es esto de un código IATA? Pues es un número que regula a las agencias y las autoriza a reservar vuelos en nombre de terceros. Los receptores en Escocia no tenemos este número IATA, somos empresas locales, con lo cual esto es muy importante porque vosotros tendríais que reservar los vuelos, contratarlos, y una vez hecho esto, ahora sí, un operador en Escocia podría prepararos un pack que incluyera ruta, alojamientos, etc. Una vez ya conocéis las fechas en las que vais a viajar, podéis comparar el mercado a ver lo que ofrecen los distintos operadores que generalmente tienen su base en Edimburgo o en Glasgow. A ver, lo ideal sería disponer de algunos días en Edimburgo y luego realizar una ruta o bien preestablecida o bien privada. ¿Qué significa esto de ruta preestablecida? Bueno, pues que muchos de estos operadores ya tienen sus circuitos de 8 plazas abiertos para que los podáis reservar online a través de sus páginas web. También las agencias de viajes contratan a estos operadores para grupos pequeños, por lo que si os interesa esta opción tenéis que ser previsores y reservar con bastante antelación porque recordad que hablamos de 8 plazas.
también existe la opción de contratar un viaje privado. Quizá privado os suene a caro, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así. Os aseguro que si lo comparamos con un viaje en grupos grandes de estos de autobús, la diferencia puede ser de un 25 o un 30%, eso sí, más caro, es verdad. Son caros, pero no son prohibitivos, siempre que seáis un grupo de 6, 8 personas, 6, 7, 8 personas. Si vuestro grupo es de 4 personas o menos, lo más rentable a nivel económico será que os incorporéis a un circuito preestablecido. Aunque si el dinero no es problema, siempre podéis contratar un tour privado, porque el tour privado va a ser exclusivamente para vuestro grupo. Da igual que seáis 2, 3, 4, 7, da igual. Incluso si sois 20, se puede hacer un tour privado con 20. ¿Por qué digo esto? Porque los gastos que genera un tour privado con 8 personas son los mismos que genera uno con 2. Son prácticamente los mismos, y el precio del viaje se va a repercutir en el número total de viajeros. En el caso de viajes de 8 personas ya preestablecidos, el precio siempre va a ser un precio por persona. Contratar un tour para grupos reducidos, bien sea en el circuito regular, preestablecido, o en tour privado, tiene muchas ventajas. Ya veréis la próxima semana lo fácil que es alquilar un coche, porque el próximo lunes hablaremos precisamente de eso, de visitar Escocia en coche de alquiler. En este caso, para este tipo de tours en los que hablamos hoy, no sería necesario alquilar un coche, lógicamente. Esas empresas tienen sus propios vehículos de 8 plazas que son amplios y están acondicionados para este tipo de tours. El guía, mientras os lleva por Escocia, utiliza un micrófono inalámbrico para poneros constantemente en situación y que la inmersión cultural sea total. Historia, anécdotas, gastronomía, monumentos, paisajes, todo. Escocia realmente lo tiene todo. Además, durante esos días que vais a estar en Edimburgo, estos operadores os dan la posibilidad de poder hacer visitas guiadas. Lo más popular en este caso es caminar por el centro y conocer la historia de Old Town, la parte más antigua de la ciudad. También es importante poder disfrutar de una visita guiada en el castillo de Edimburgo, porque os aseguro que cambia totalmente el visitar el castillo con un folleto o hacerlo con un guía o incluso si queréis con un audioguía. Si quisierais reservar alguna atracción, monumento, restaurante, algún tipo de crucero en el lago Ness o cualquier otra actividad en Escocia, estas empresas también suelen hacerlo. Últimamente sabéis que la serie de televisión Outlander ha creado un boom en todo el mundo y estas empresas de Edimburgo se han especializado en mostraros los lugares de grabación de la serie. Hay tours, incluso excursiones de un día, que se centran exclusivamente en visitar localizaciones de grabación de Outlander. Bueno, como veis hasta el momento, todo son ventajas. Entonces, ¿este tipo de circuitos tiene alguna desventaja? Sí, tiene alguna desventaja, por supuesto. La principal desventaja de estos circuitos es que las plazas vuelan bastante rápido, porque aunque haya empresas que disponen de varios vehículos y varios guías, cada vez hay más y más demanda de este tipo de viajes, por lo que es posible que si queréis reservar con un mes de antelación ya lo tengáis complicado, Ya puede ser que no encontréis para vuestras fechas concretas disponibilidad en alguno de los tours de 8 plazas. Por eso yo os recomiendo que lo miréis con bastante tiempo, no solo si queréis contratar un tour operador, etcétera, incluso si queréis alquilar un vehículo en temporada alta, cuidado, tenéis que mirar todo este tipo de cosas con tiempo, porque si lo miráis a un mes vista, seguramente vais a llegar tarde. Otro de los inconvenientes, sin duda, es el que os he comentado antes, que no podemos reservar los vuelos y tendríais que hacerlo por vuestra cuenta en ese caso, ¿no? Si queréis contratar un tour operador de este tipo, local, tendríais que tener primero los vuelos y luego ya poneros en contacto con ellos según las fechas en las que vayáis a venir. Ya veis, pocos inconvenientes tienen este tipo de viajes y os invito a que leáis en TripAdvisor o en cualquier red social algunas de las experiencias de personas que hayan viajado de esta manera. Es curioso hacer este tipo de recorridos de varios días y ver cómo los clientes se transforman en amigos, y ya no lo digo solo por mí, lo digo también por ellos mismos. Hay tours donde hemos ido a lo mejor 4 personas de un lado y 4 de otro, 2 familias de 4 en este caso concreto, y te das cuenta de que al final hay un feeling, una amistad que se mantiene después con los años. Este año me enviaba un mensaje uno de ellos y me preguntaba si había algún Andrés en Holanda para hacer esto. Bueno, pues en realidad no lo sé, habría que buscar a alguien que hiciera este tipo de servicios en Holanda o donde fuera. Pero esto ocurre de manera bastante habitual, e incluso gente que se conoce en el tour y luego le quedan algunos días en Edimburgo para hacer turismo, pues se van a juntar y van a salir todos juntos. Ya se conocen y es ideal. Bueno, y con esto vamos a terminar. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Esto es Escocia sin límites. Sabéis que podéis suscribiros gratis al canal en iTunes, iVoox, Spotify o cualquiera que sea vuestra plataforma. El miércoles volveremos con un capítulo de historia. En este caso hablaremos sobre Robert the Bruce. Además podéis encontrar más información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com. El último viernes de cada mes respondo preguntas mediante el podcast. Recordad, podéis hacerlas al correo electrónico escociasinlimites@mundoescocia.com. Un fuerte abrazo y que tengáis un gran día.